Ya lo dijeron, ¿verdad? Exacto. Pero tiene otra desventaja. Ya saben cuál, ¿verdad? El sueño. El sueño que, bueno, voy a imaginarme que si se duermen están orando por mí. Eso me va a animar. Así es de que hagamos un esfuerzo, hermanos. Yo sé que no acostumbramos todos los días estar a las 6 de la mañana. Por esa razón, pues el sueño se nos va a incrementar algo. Y después de un rico almuerzo, pues con mayor razón. Pero estamos en el mejor lugar, hermanos. Le doy las gracias al Señor porque tuvimos en el primer culto muy buena asistencia y ahorita no es la excepción. Qué bueno que Dios, dice la Biblia, Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la buena voluntad de Dios la encontramos aquí en la Biblia, ¿verdad? Esta es la buena voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo a los romanos, es la buena voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. Entonces, hermanos, vamos a estudiar un poquito. El título es estar firmes en el Señor. Las filas del cristianismo, hermanos, con el tiempo se van debilitando. Es decir, aquellos que se han sumado a la milicia espiritual por medio de Cristo, porque la Biblia dice que también los cristianos, Dios compara a cada cristiano como un soldado de Jesucristo. Y nos habla de una milicia. Ninguno que milita, dice la Biblia, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú pues, hijo mío, dice el apóstol, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso lo dice antes. Entonces, la vida cristiana es una milicia y muchos nos enlistamos a la milicia espiritual en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Ejemplo, yo lo hice en mayo del 96, ya grandecito, por así decirlo. Pero creo que fue la mejor decisión, hermanos. No sé dónde estuviera en este momento si yo no me hubiera rendido a los pies del Señor. Entonces yo le agradezco a aquellos hermanos que invirtieron su tiempo, que se preocuparon por un servidor y que me hablaron del Evangelio y que estuvieron ahí. Yo tengo un agradecimiento infinito hacia todos ustedes, muchos de ustedes que aportaron algo para que yo pudiera abrir los ojos por medio de las Escrituras y reconocer que necesitaba un Salvador que es Jesucristo. Y por eso estamos aquí. No somos perfectos, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La vida cristiana es así. Vamos perfeccionándonos, vamos moldeándonos conforme a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo en Efesios capítulo 4. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ese es el propósito de la vida cristiana, ser semejante a Cristo, ¿verdad? Y pues estamos en el mejor lugar, sin duda. Así es de que vamos a aprender a estar firmes en el Señor, porque muchos han desertado ya de esta milicia espiritual. Las razones son varias, hermanos. No podemos enfocarnos en una sola razón en específico, porque la realidad de las cosas, aquellos que se han alejado y que en algún momento nosotros también lo hemos hecho, porque sí nos hemos alejado, hermanos, ha habido un distanciamiento, e inclusive algunos ahorita están alejados del Señor, y usted puede decir, hermano, no, yo estoy aquí, sí está aquí, pero hay un distanciamiento entre usted y el Señor. Hay veces que las cosas las podemos hacer meramente por rutina, meramente por obligación, y aunque no lo crean, por el qué dirán. ¿Sí? Hay personas que dicen, no, van a decir algo de mí si yo no voy a la iglesia. O sea, a eso le llamamos que están por obligación. Entonces, cual sea el caso, hermanos, de ustedes, aún de un servidor, creo que en esta mañana Dios nos puede ayudar por medio de su palabra para mantenernos firmes en el Señor, firmes. Y quiero llevarles a un pasaje en la Escritura que está en primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. De ahí sería nuestro versículo de memoria. Primera carta a los Corintios, capítulo 10,
versículo 12. Está muy cortito, está, pienso yo, muy sencillo de memorizarlo, si no es que ya lo tienen algunos de ustedes. Si llegaron a esa porción de la escritura, dice la Biblia, lo decimos dos veces, hermanos, si me ayudan, dice, primera a los Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Una vez más y última. Primera a los Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo creo que ya con estas dos veces lo guardamos en nuestra mente, ¿verdad, hermanos? Y creo que este versículo es como si fuese un eslogan para muchos de los cristianos que están peleando la buena batalla y que cuando llega en su momento la tentación, llega la prueba, llega alguna circunstancia que nos hace titubear y tomar una mala decisión, a veces ese versículo llega a nuestra mente y dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Esa parte, hermanos, mire, observe, identifique bien esos detalles que te van a hacer caer. Alguien dice que si juegas con la lumbre, tarde o temprano te vas a quemar. Y sí es cierto, me acuerdo que de niños tal vez muchos de nosotros nos gustaba jugar con algo de fuego, si prendíamos cohetes, no lo sé, si prendíamos una lumbrita, si agarrábamos un bote de Cloralex y hacíamos ese típico volcán de lumbre. Y a poco no, en todas esas veces había un detalle, o nos quemábamos de una forma o de otra, porque si juegas con el fuego, tarde que temprano te puedes o nos podemos quemar. Así que el que piensa, ¿sí? Es una manera de estar razonando, es una manera de estar analizando, es pensar correctamente, pero es pensar a la manera que Dios nos dice en su palabra. Porque podemos filosofear, podemos inventar, hermanos, la mejor manera de pensar, el no caer, es por medio de la palabra de Dios. ¿Qué me dice Dios? Porque Dios me da todas las instrucciones para mantenerme firme. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, ¿se acuerdan? También nos dice en la escritura que toda la palabra de Dios es limpia. Nos dice que prestemos atención a sus mandamientos, nos dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobados, y nos dice infinidad de consejos que nos van a ayudar precisamente a estar firmes en el Señor. Y de eso es lo que queremos estudiar en esta mañana, estar firmes en el Señor. Hermanos, ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, vemos el contexto de el por qué enlaza esa palabra así que, o sea, está trayendo en un resumen inmediato todo lo que antecede al versículo 12. Es decir, nos habla el apóstol Pablo de las situaciones que estaban viviendo los hermanos allá en Corinto. Y la iglesia en Corinto, hermanos, era una iglesia llena de problemas. Y yo digo, ¿en qué iglesias no hay problemas? ¿En qué iglesias no encontramos situaciones pues tensas? Pues en todas las iglesias, hermanos. No hay una iglesia que usted diga, esta es la iglesia en donde es color de rosa todo. Es una iglesia en donde se aman los unos a los otros y no hay falla en ninguno. Hermanos, no es cierto. En todas las iglesias, habidas y por haber, y me refiero a las iglesias bautistas particularmente, siempre va a haber situaciones, siempre va a haber problemas. Es como la familia de uno, la familia, no sé, García Domínguez, por ejemplo, póngale la familia de usted. ¿A poco no se peleaban entre hermanas y hermanos? ¿A poco no había desavenencias entre algunos de ustedes? ¿Sí o no? Pero al final son hermanos. Tristemente algunos viven enojados para toda la vida, pero ya ese es otro asunto. Entonces, igual en las iglesias somos una familia espiritual y en esta familia pensamos de diferente manera. Lo que nos une es Cristo el Señor, hermanos. Lo que nos une, lo que nos identifica es la palabra de Dios y desde luego el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Pero somos personas imperfectas. Somos personas falibles, fallamos en muchas ocasiones.
Y la iglesia está aquí para precisamente buscar la edificación de todos los oyentes, de todos los santos. Entonces, hermanos, sí, no somos una iglesia perfecta, lo mismo que la iglesia en Corinto. Había problemas, pero problemas muy marcados, hermanos. Porque por otro lado, quiero decirles que es cierto, los problemas son inevitables, pero pueden ser capitalizables. Es decir, si le puedes sacar algún provecho de ese problema, hazlo. Romanos 8:28, ¿qué nos dice, hermanos? Gracias. Y sabemos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, hermanos, que si podemos sacarle ventaja, en el buen sentido de la palabra, de un problema, hagámoslo. Se puede. Solo hay que pensar con claridad las cosas. Entonces, y Corinto era una iglesia de muchos problemas, situaciones muy hostiles. Por eso leo el contexto del capítulo 10. Pero todo lo viene en cierta forma, jalando hasta llegar al versículo 12. Así que habla de la idolatría, lo sacrificado a los ídolos, habla de los problemas en el hogar, el matrimonio, habla de los hermanos que se pleiteaban unos a otros y llevaban a juicio unos a otros. Y es una pena de veras que como cristianos se lleven eventos de esa naturaleza, que aún las mismas autoridades digan, pues no se supone que son cristianos. Y andan aquí peleándose. No se diga si hablamos de una herencia, hermanos. Hay herencias que en cristianos, por el dinero, hay terribles conflictos. A lo mejor usted dice ahorita, no, hermano, yo no tengo ningún problema, pero deje ver cuando se le asome una herencia por ahí, en donde empiecen, pues a mí me toca más. Yo soy el hijo mayor, la hija, y empiezan, y por eso Dios no se equivoca cuando nos dice, porque raíz. Gracias. Hermanos, hago preguntas para que no nos gane, pero creo que la mayoría están aquí, algunos están orando ya por mí. Qué bueno, gracias. Ahorita hablábamos de eso, ¿verdad? De que las esposas son bien lindas. Cuando ven que nos está ganando, siempre tienen un recurso ahí, un as bajo la manga o como le llamen, un movimiento sutil, ¿verdad? Un codazo. Por eso las hermanas se juntan bien cerquitas, varones, ya lo identificamos desde acá. Bien cerquitas porque nomás hacen así. Y ya es como cuando los jinetes se montan a su caballo y se ponen espuelas, esas espuelas que van en las botas, ¿verdad? O sea, no hacen más que un movimiento sencillo y ya, entonces, no los estoy comparando, hermanos, no se crean, con ningún caballo. Entonces, hermanos, los problemas se venían viniendo, los litigios, los problemas ante las personas, las autoridades, casos de inmoralidad terribles, lo que no se estaba atendiendo en la iglesia como debe de ser, establecer algunos límites necesarios. En fin, o sea, hermanas y hermanos, la iglesia en Corinto era una iglesia demasiado problemática. Demasiado. Y yo sé que como familias tenemos también muchos problemas, en la iglesia hay problemas. Quiero que identifiquemos algo interesante nada más, antes de avanzar. Hermanas, es cierto que en el hogar no es fácil llevarnos al 100%, como dice la Biblia. O sea, que todo sea amor. O sea, la verdad, hay conflictos, ¿sí o no? No hay matrimonio que no tenga conflictos. ¿O no, hermanos? Todos los matrimonios experimentan o experimentamos en cierta forma algún conflicto. ¿Con los hijos? Igual. ¿Se enoja la esposa, hermanos, a veces? Casi nunca va a ver a la esposa enojada, casi siempre contenta, siempre sonriente, ¿verdad? Hermana, ¿se enoja el esposo? No menos, no, es unas peritas en dulce. O sea, lo voltea a ver a su esposo e irradia una luz impresionante, da una sonrisa de oreja a oreja. No, o sea, y luego que si usted le quiere servir los alimentos y no se los sirve a tiempo, no, anda bien contento. ¿Verdad que sí? No es cierto. La verdad es que hay muchos problemas y tenemos nuestras fricciones.
Sin embargo, hermanos, quiero decirles que en Cristo Jesús, cuando nos esforzamos por mantenernos firmes en las cosas de Dios, cuando recordamos las enseñanzas, cuando recordamos los eventos de compañerismo, cuando recordamos este culto de resurrección precioso que acabamos, cuando recordamos todas esas cosas, es ahí donde hacemos clic y decimos, gracias Señor, porque en medio de la prueba me estás ayudando a no contestar mal, a entender que mi palabra debe ser sazonada con sal, a no pagar mal por mal, sino bendición. Y empezamos a recordar tantos versículos, hermanos, que nos van a ayudar en el momento de la prueba. Y es ahí donde se establece una diferencia. Hay hogares que por no tomar en cuenta las cosas del Señor, pelean un día, pelean otro día, y así se la pasan peleando. Ese hogar puede sentirse, entre comillas, un ambiente hostil, un ambiente pesado. No sé si les ha tocado ir a un lugar en donde, ya van a empezar el pleito aquí. ¿Saben por qué? Porque es el pan de cada día. Porque constantemente se están ofendiendo, constantemente se están ahí atacando. Y hay hogares que están así. ¿Saben por qué? Porque no están firmes en las cosas del Señor. No están firmes. Y en otros hogares, hermanos, no que tengamos la estrellita ahí, sino que sencillamente sí tenemos problemas. Pero tratamos de recordar qué nos ha dicho el Señor. Airaos, pero no pequéis. ¿Sí? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le dé lugar al diablo. A mí ese versículo me ayuda. Sí, a veces entre mi esposa y yo hemos tenido algunos conflictos, pero le doy gracias a Dios que Él y nadie más nos ha ayudado, hermanos. Y mi casa es su casa y ustedes pueden ir cuando quieran. Y pueden darse cuenta cómo vivimos en realidad. Pero hay hogares en donde constantemente hay pleitos, hermanos. ¿Y sabe qué causan los pleitos en otras personas? Estrés, depresión y ansiedad. Hermanas, lo que queremos es estar tranquilos, hermanos, por favor. Y qué mejor que llegar a nuestra casa, a nuestro oasis, y tener nuestra privacidad, y estar en paz, como el Señor quiere, pero es a través de Cristo, hermanos. Si una persona no toma en cuenta las cosas de Dios, de un problemita así, se hace un problemota mayor. Hay veces que son tan sencillas las cosas, hermanos, pero las hacemos muy difíciles. Sí, la blanda respuesta. ¿Qué más? Díganme ustedes si ahí no tenemos una clave para mantener en paz el hogar. ¿A qué se refiere ese versículo? Digo, porque lo sabemos, pero a veces no lo entendemos. La blanda respuesta, esto es para los varones. A ver, algún varón, por favor, que aporte algo al respecto. La blanda respuesta. ¿Qué es la blanda respuesta? Como su nombre lo dice. Pero en un término muy práctico, ¿cómo diríamos? Amable, no sean gruñones, hermanos, no griten de más, no sean, o no griten sencillamente, o sea, no es que el que grite más, el que tiene la autoridad, no, hermanos, y la blanda respuesta, ¿sí? La blanda respuesta es algo pensado, algo que no nomás se dice por decir. Quita la ira, la amabilidad, el respeto ante una agresión. ¿Qué debo decir yo? Dios te bendiga. Mira, está bien. Ok. A veces tenemos que ceder ante un conflicto, pero a veces no queremos ceder ante un conflicto. ¿Me la haces? Me la pagas. ¿Me dices? Te digo. Y así nos vamos. ¿Y saben? Eso es echarle más leña al fuego. La blanda respuesta. Quita la ira. ¿Sí? Pero más la palabra. Y esa, a veces muchos varones somos así, muy ásperos, muy ásperos. Creo que debemos de pedirle a Dios sabiduría para que nos permita Él estar más tranquilos, hermanos. No ser ásperos como esas lijas gruesas, que cuando hablas, en lugar de dar tranquilidad, lastimas, ¿sí? La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera, pues lógicamente, ¿qué dice? Y ahí está la contienda, entre otras cosas. Hermanos, debemos de estar vigilantes en el camino del Señor. Y aquí vemos cómo Pablo nos narra en contexto todos los problemas que había en esta iglesia. Y el versículo 1 del capítulo 10, me permito leer, hermanos, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres
Todos estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. Hace una remembranza del pueblo de Israel allá en el libro de Éxodo, capítulo 13, ¿sí? Hablando acerca del pueblo de Israel. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, igualmente basado allá en el Antiguo Testamento. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y cómo trae desde el Antiguo Testamento a la persona de nuestro Señor Jesucristo acá en el Nuevo Testamento? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era? Cristo el Señor. O sea, ya desde antes estaba marcando el tiempo de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todavía en Cristo, recordemos que Él sigue siendo la roca firme. Él sigue siendo la roca. Acuérdense de aquellos dos hombres, uno prudente, uno insensato y uno prudente. Ambos construyeron, oyeron lo mismo, construyeron, pero decidieron diferente. Uno oye y edifica su casa en las arenas movedizas. Otro edifica su casa en la roca que es Cristo el Señor. Y cuando estamos afirmados, firmes en la roca, hermanos, vengan los problemas, venga lo que venga, nosotros vamos a permanecer en Cristo, firmes. Como muchos hermanos que ya no están. Y nos da mucha tristeza y oramos por ellos. Y rogamos para que se afirmen en la roca que es Cristo, porque separados de mí, dice el Señor. Y es verdad, hermanos. ¿Qué pueden hacer algunos hermanos que por alguna circunstancia se han alejado? ¿Qué pueden hacer sin Cristo? Nada. Sí, a lo mejor se pueden ir de paseo aquí, se pueden ir de paseo allá. Sí, pueden disfrutar, hermanos, pero sin Cristo no somos absolutamente nada. ¿Saben por qué? Porque hay un hueco que solamente lo puede llenar el Señor. Puede irse si usted quiere al bioparque y disfrutar, pero no disfrutas, mi hermano. Porque no hay nada mejor que estar firmes en el Señor. Y Él va a dar las pautas para que podamos disfrutar de todas las cosas, porque Él ha puesto todas las cosas para eso, para que las disfrutemos, pero es en Él. Y es por Él, hermanos, no fuera de Él. Ese es el problema, que ya no estamos firmes en las cosas del Señor. El viernes estuvimos en el compañerismo y gracias a Dios, hermanos, a veces los anoto ahí en una libretita para darme cuenta quién fueron. No lo hago con una intención más que se me olvidan algunas cosas, hermanos. Y a veces me gusta ir a mis apuntes y ver ahí peticiones, ver varias cosas. Y veo ahí los hermanos que asistieron a este compañerismo. Y saben, me he dado cuenta de que ya tenemos un buen tiempo, de que la iglesia Jesús es el camino, se distingue en el buen sentido de la palabra por asistir más a los compañerismos. Fuimos 18, imagínense 18 hermanos, gracias a Dios. Y la hermana de ahí, una hermana de ahí decía, qué bendición ver la iglesia así los domingos, pero no la tenemos. Si tuviéramos esta cantidad de hermanos los domingos, me daría tanto gusto que me iría a saludar uno por uno, decía ella. ¿Se dan cuenta que a propósito no éramos muchos? O sea, los que estábamos, gracias a Dios, pero no éramos muchos. ¿Sí se dieron cuenta? Esto habla de la necesidad, hermanos, que hay en las iglesias, de que muchos ya no están firmes en las cosas del Señor. Iglesias en donde antes los compañerismos se llenaba, no cabía nadie a la puerta, hermanos, ya era insuficiente. Pero han estado pasando ciertas cosas. También agradezcamos que hay iglesias que todavía están peleando la buena batalla, que ahí están, y ahí están, y ahí están. Y sin temor a equivocarme, la Iglesia Bautista Jesús el Camino permanece firme todavía. Y que así siga, hermanos, que así siga. Entonces, dice aquí, versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Acuérdense, hermanos, Hebreo dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero también dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, porque sencillamente ya no se mantuvieron firmes
Dejaron de creer en aquel que todo lo puede. Pudieron palpar las bendiciones directas de Dios, hermanos, el pueblo de Israel en innumerables ocasiones. Acuérdense cómo en medio del desierto y en un calor tremendo e insoportable, Dios les permitió ¿qué? Una nube. ¿Ha notado usted cuando anda caminando y que está el sol tan intenso y lo que quiere es una sombrita de perdido? Y alcanza a ver un arbolito y ¡ay, qué bien! Pero después tiene que seguir caminando. Y cuando sigue caminando el sol es insoportable, pero de repente una nube cubre ahí por un buen espacio. ¡Qué alivio!, ¿verdad? Bueno, así el pueblo de Israel. Tenían sed, no había agua. Y Dios le da instrucciones a Moisés, que ¿de dónde iba a salir el agua? De una roca. La roca es Cristo, hermanos. Él va a refrescar nuestra alma y nuestro espíritu cada que estemos sedientos. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, tenían hambre, porque tenían hambre. ¿Qué hizo Dios? Descendió del cielo un pan, el maná, y pudieron palparlo y pudieron comerlo, y algunos aborazados no entendieron las instrucciones, porque Dios les dio instrucciones, y muchos empezaron a guardar porque dudaron de que Dios les podía seguir dando el alimento diario. Dudaron y por eso guardaron. ¿Y qué pasó con ese alimento? Se echó a perder. Porque no siguieron las instrucciones. Dudaron, hermanos, dudaron. Y luego, ¿saben qué es lo tremendo todavía en el pueblo de Israel? No estaban satisfechos con el maná. Se quejaron, hermanos. Ya no queremos ese pan, ya no. Hermanos, dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿Saben que muchos cristianos ya se cansaron de este maná? Muchos creyentes ya no les importa la palabra de Dios. Les importan más otras cosas, ya no las cosas del Señor. Y por eso ya no están firmes, hermanos, porque se cansaron. Se cansaron. Hay veces que algunos nos dicen, hermano, es que los temas son los mismos. ¿Por qué no nos dan un tema en donde sea más llamativo? Y empiezan a dar opiniones que hasta cierto punto son válidas y son buenas las sugerencias. Hermanos, pero toda la palabra de Dios es limpia y es importante. Y para todos tenemos un tema en específico. Si usted se va al libro de Levíticos, ¿sabe que el libro de Levíticos cuesta leerlo? Y hablando de genealogía, pues de ahí Dios nos puede bendecir ampliamente, porque toda la palabra de Dios es limpia y la podemos aprovechar. Pero hay quienes anotan ciertas exigencias y por esa razón se van, porque ya no están firmes, porque no les gustó. O en algunos casos se dice una palabra y golpeó su corazón y dicen, me ofendió, eso va para mí. No, hermanos, la Biblia nos habla en un mensaje total. Pablo dice, no rehuses dar todo el consejo de Dios. Háblales del amor, amén. Pero háblales también del pecado. Y no puedes, de la disciplina de Dios, del juicio de Dios. No puedes hablar nomás del amor y no de la justicia de Dios. No puedes prescindir ni una ni la otra. Ambas van totalmente unidas. Unidas. Es como cuando me tocó predicarle a una persona del Evangelio. Yo tuve que hablarle del amor, del pecado y del arrepentimiento que es en Cristo Jesús. No puedo hablarle solamente del amor. Tengo que dar todo el mensaje completo. Y algunos hermanos, tal parece que ya se cansaron, como el pueblo de Israel, se cansaron de los mensajes, dijeron, no, es que háblenos más de esto. Y como no me hablan ahí de eso, pues ya no estoy firme, sencillamente. Y empiezo a poner atención a las fábulas y a otras cosas. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Y hubo consecuencias, ahí las menciona. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, hermanos, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Vean el versículo 7. Ni seáis de ahí en adelante sigue una lista de cuestiones fuertes, de situaciones muy complejas para la vida de una persona.
Y vaya que sería prudente un estudio al respecto de todas estas cosas, pero por la premura del tiempo vamos hacia adelante. Y estas cosas, versículo 11, les acontecieron otra vez como ejemplo, hermanos, una y otra vez. Todo esto que le pasó al pueblo de Israel es para tomarlo como un ejemplo de que Dios no se agradó de muchos de ellos porque dudaron, porque a pesar de que Dios les bendecía, dijeron, no. Y constantemente, cuando, hermanos, tenemos que reconocer que lo que somos, que lo que tenemos es por su gracia. ¿Tenemos vida? Bendito Dios. ¿Hay recursos? Bendito Dios. Y así sucesivamente. Entonces dice el versículo 12, así que, directo, hermano, diría alguien, directo y a la yugular. Esto ya va en primera persona. Esto ya va para ti. De una manera más directa, va para mí de una manera más directa, de tal forma que no estemos pensando en aquellos que están a nuestro lado izquierdo o derecho, ni estés pensando en alguien más. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nos habla de la acción, de estar atentos, de estar ahí prestos, hermanos. O sea, no habla de estar ahí dormido en nuestro laurel, o en nuestra calabacera, como dice la Escritura. Hermanos, una persona que está así atenta, que está vigilante, por decirlo, es aquella persona que desempeña una labor, y esa labor es vigilar, proteger, cuidar de los bienes de aquel que le contrató. También en ocasiones incluye proteger a algunas personas. Es estar ahí al pendiente, hermanos. Dice, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Y tiene que mirar primeramente por él, como buen vigilante. Y por supuesto después por otras personas, como serían nuestras familias. Quiero llevarles por favor a la carta de Judas, si son tan amables. Ahí en la carta de Judas vemos también algunas situaciones importantes que nos pueden ayudar a mantenernos firmes en el camino del Señor. Está Apocalipsis, una más atrás, llegamos a Judas, si son tan amables. Esta carta consta de 25 versículos. Es una epístola general. Son 25 versículos que tienen una enseñanza muy amplia. El contexto de esta carta era la advertencia directa que hacía Judas, quien fue asimismo medio hermano del Señor Jesucristo. Y él está advirtiendo algunas cosas. La carta de Judas, aquí en esta carta encontramos de manera implícita la función de quienes deben de estar vigilantes o firmes o atentos, hermanos. No con una actitud donde hermanos, ya terminará la enseñanza porque ya nos queremos ir a hacer la meme, ¿verdad? Dicen algunos. Y resulta que se van y de repente, pues pone ahí la novela, pone ahí el fútbol, y todas se avientan 2 horas más. Porque nomás aquí el sueño es donde permea. Allá afuera ya no, ¿verdad que sí? Y algunos nos vamos por la segunda tanda del almuerzo, porque esto fue solamente un tentempié, dicen. Entonces, no, hermanos, hay que estar atentos, hay que estar firmes en el Señor, porque de eso depende, hermanos, el poder conservar, escudriñar las Escrituras. De eso depende el poder conservar y sobre todo tener la convicción de que por medio de la Escritura estamos en la verdad, estamos en la sana doctrina, en donde ya muchos ya no están, ya se fueron, ya dejaron las filas del cristianismo. Muchas personas o creyentes ya se han desviado de la fe, hermanos, y de la sana doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya no le creen a Dios, hermanos, sencillamente. Y están adoptando ideas equivocadas. Hermanos, es como cuando dejamos de ver la verdad. Juan 17:17, el Señor Jesucristo, orando al Padre por sus discípulos, les dijo, santifícalos en tu verdad. Gracias, hermanos. Tu palabra, noten, tu palabra, no la mía, es verdad. Tu palabra, cuando digo la mía, hablo de mí, no del Señor, porque Él es Dios. Él sí podía decir absolutamente toda la verdad, porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad
Yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, por medio de la palabra de Dios podemos mantenernos firmes en el camino del Señor. La Biblia, acabamos de leer, ¿se acuerda el texto? ¿Dónde lo dice? Primera a los Corintios 10:12, ¿qué dice? Así que, grábelo, hermano, grábelo por favor, porque hoy en día se necesita más que nunca firmeza en la vida de muchos hermanos. Es como los padres. Si los padres, hermanos, dejamos de estar en las cosas del Señor, ya no nos importan las actividades, los cultos, eventos como este que cada año tenemos. ¿Ustedes creen que eso no va a contagiar de una manera negativa a la familia? Nosotros somos el ejemplo que ellos han de seguir en las cosas del Señor. El hermano Olazarán, el viernes, tiene una manera muy peculiar de compartir las escrituras, que fue de mucha bendición, la verdad. Tenía mucho contenido bíblico, pero él se basa mucho en las lecciones objetivas. Siempre tiene algún recurso ahí objetivo. Y es bueno, hermanos, es bueno. Nomás que sí se tardó como 1 hora y media, ¿verdad? Pero estuvo muy bien. Yo considero una apreciación muy personal que el tiempo debe ser equilibrado, porque las bancas, hay unas bancas que ya, hermanos, ya yo no las soporto ya, y a veces ya no estamos poniendo mucha atención, porque cansa de veras, ya cansa a veces, hermanos. No estamos despreciando la palabra de Dios, pero hay personas que tenemos algún problema físico, mis rodillas, yo no tengo meniscos, tengo problemas en mi pie derecho. Imagínense tantas cosas. Que a propósito, si me piden a mí que me laven los pies, yo le iba a decir que no al hermano, con todo respeto. Imagínense que, con mi problema y luego los calcetines agujerados. No, menos. No, yo no los traía agujerados, pero imagínense si de repente se nos olvida. Y en ese momento nos piden la ilustración. ¿Mande, hermana? ¿Que me los laven mejor? No, pero yo no los iba a lavar ni que me los laven. No, hermana, no, porque pues... no, sí, pero ya en casita, privadito y todo, ¿verdad? Pero con la ilustración era muy interesante y por las escrituras yo entiendo lo que el Señor hizo con sus discípulos. El que quiera ser el mayor será vuestro servidor. Porque había un conflicto entre los discípulos, la mamá de Jacob y Juan, creo. Señor, ordena que en tu reino se siente a tu derecha y el otro. Y él dijo, no es así. Y hubo disputa entre los discípulos por eso. Y empezaron ahí, pero el Señor, que todo lo sabe, fue cuando tomó esa acción. Y les lavó. Y les dijo, el que quiera ser el mayor, ¿tú quieres ser el mayor, hermano? Sí, yo quiero ser el que vean al frente. Yo quiero yo quiero los aplausos. Le dije al pastor Sergio, buen hermano, gracias por el director que tenemos. Y que se presta a que le hagamos observaciones. No las hice en el campamento, se me pasó, pero ya lo platicamos acá. Les decía, hermanos, excelente campamento, bendiciones. Solo una observación, cuando canten los jóvenes, evitemos, ¿sí? Cuando se predique la palabra, evitemos, porque toda la honra y toda la gloria es para el Señor. Sí se vale que el cumpleaños, sí que los retos, sí que otras cosas, está bien, hermanos, no, en el equilibrio está bien, pero cuando nos podemos desviar, es ahí, porque muchos ya de nuestros jóvenes, en lugar de ayudarles, los vamos a afectar, los vamos a hacer que se sientan artistas, lo cual no son, y van a empezar a buscar el aplauso, el reconocimiento, y en lugar de que el Señor sea glorificado en sus vidas. Entonces, ¿quién quiere ser el mayor aquí en la iglesia? Jesús es el camino, hermanos. ¿Alguien quiere que lo vean, lo reconozcan o le aplaudan? No, hermanos. Y por eso el Señor dijo, miren, el que quiera ser el mayor será vuestro servidor. Vas a servirle a los demás. ¿Quieres ser el mayor? Sí, sirve a los demás, porque aún el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el ejemplo. Pero yo no lavaría los pies de alguien en una ilustración ahí, hermanos, ahí, o sea, me daría, no sé, o sea, entiendo la ilustración bíblica, lo entiendo que lo hizo el Señor. No lo hizo como el líder religioso de muchas iglesias, que cada año hace eso, y nomás les avientan unas gotitas y todo, wow, qué espiritual, qué humilde, ¿verdad? Qué humilde. Yo no lo haría, en primero que no me laven los pies porque tengo un problema en mis pies, ¿sí? Por un accidente.
Por eso no lo haría. Y no lo haría con otra persona así, en esa forma, porque me daría un poquito de pena. No sé cómo. Ahora, si con tiempo le dices a la persona, puede ser. O simularía, pero el hermano lo hizo y lo hizo, punto. Y qué bueno, gracias a Dios. Y los que pasaron, ¿verdad? Se va a recordar mucho. Entonces, hermanos, en el libro, en la carta de Judas, ¿verdad? Muchos se han desviado. Dice, hoy en día muchos ya han caído en actos inmorales, terrible, como la iglesia en Corinto. Muchos han caído en una apostasía terrible, han negado la fe. Muchos han caído en las ganancias deshonestas también. Muchos han caído en el abandono de las iglesias y abandono de ministerios. La palabra ministrar es servir. Y todo por no mantenerse firmes en el camino del Señor. Todo por no estar atentos, hermanos, atentos. Todo por olvidarse de en quién confiamos, hermanos, por olvidarse de la obra de Dios, lo que Él nos ha encomendado, lo que Él nos ha pedido que hagamos. Y recordemos, hermanos, que la obra de Dios es su bendita obra y no de nosotros. Es la obra de Él. Y ¿saben que a veces ese es el problema? Pensamos que la obra es mía. Pensamos que la obra de Dios es mía y la quiero hacer bajo mis propios términos en lugar de seguir las instrucciones. Y nos escudamos en frases aquellas como muy mencionadas cuando dice, para honra y gloria de Dios. ¿Sí lo han oído, hermanos? ¿Sí lo han oído? Y saben, a veces lo hemos dicho. Para honra y gloria de Dios, cuando en realidad, en ocasiones, lo que muchos buscan es su propia honra y su propia gloria. Así de fácil, hermanos. O sea, no hay la actitud de Juan el Bautista para con Cristo cuando dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. No, a veces no la hay porque se han desviado, hermanos, no han estado firmes, no han tomado con seriedad las Escrituras. Y en la carta de Judas vemos varios puntos que no voy a mencionar todos, pero puntos a considerar en esta carta. Ya que pues es una carta muy cortita, pero que tiene mucho contenido, ¿verdad? Vemos que Judas pues fue medio hermano del Señor Jesucristo, pero él pudo plasmar bajo la dirección del Espíritu Santo varias, noten ustedes, advertencias que tienen como propósito que los cristianos, todos los creyentes, no importa quién sea, si eres pastor, si eres maestro, todos los cristianos nos mantengamos cada día firmes en las cosas del Señor, firmes en la bendita viña de nuestro Dios y Salvador. Era lo que estaba tratando de hacer Judas, y nos trae a la memoria la experiencia del pueblo de Israel. Ahí en el capítulo 1 en Judas, hermanos, por favor, en el tiempo que nos queda, lleguemos hasta allí, hasta donde abarquemos el tiempo de enseñanza. Pero vean Judas, ¿están ahí? Ok, después en la misma presentación de él dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Lean el 2. Aquí encontramos tres acciones muy importantes de parte de Dios para con aquellos que en algún momento hemos decidido tomar firmemente el arado. ¿Se acuerdan de la ilustración del hermano? Puso ahí, me gustaron mucho esas ilustraciones. Tenía un yugo y luego tenía de este lado, creo que Nehemías llevaba el arado, ¿verdad que sí? Y las manceras, me imagino que es como los cuernos de la bicicleta, esas son las manceras. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás. Exacto. O sea, una vez que como cristianos decidimos tomar el arado firmemente, es para mantenernos así firmes y mirar hacia adelante para que cuando yo tenga un objetivo allá, yo pueda trabajar adecuadamente y los surcos, que es el barbecho, arar la tierra, que cuesta arar la tierra, esos surcos se vayan no así, hermanos, sino se vayan derechos. Antes que no había tanta tecnología, los campos, a lo menos donde he conocido en Walden, que no conozco mucho de los campos, más lo que he visto en Walden, me impresionaba mucho ver la manera tan directa que trazaban los surcos uno tras otro, y no tenían la tecnología que hoy tienen muchas personas. Tenían ese tipo de arados,
¿sí? Y una yunta de animales. Y les decía, ¿y cómo le hacen para que se vaya tan derechito el surco? Primero hay que sujetar el arado fuertemente porque no es fácil. Si usted cree que tomar un arado, ¿cuántos han tomado un arado físicamente? No, ¿verdad? Ni en sueños. O sea, hermano Ávila sí, hemos platicado. Él sí, mi mamá no sé si lo agarró en algún momento, desde niña. Lo miraba, ¿verdad? Pero el hermano chico dice, hermano, se tiene que tomar bien fuerte el arado. Porque la yunta de animales que van en un yugo, ellos avanzan y usted tiene que estar firme. ¿Y por qué salen los surcos derechos? Porque mire, allá a lo lejos ponemos una marca y esa marquita no nos movemos de ahí. Estamos viendo. Hermanos, en la vida cristiana, a quien debemos seguir es a Cristo el Señor. Él es la meta a seguir. Pero si usted y yo quitamos la mirada del Señor, dejamos de estar firmes en el Señor, los surcos de la familia, los surcos de los hijos, los surcos de tu vida personal, los surcos de lo que tú quieras emprender, ¿sabes cómo van a ser? Todos chuecos, porque decidimos ya no estar firmes en el camino de Dios. Nos cansamos, hermanos. Ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero leer, ya no quiero ir al compañerismo, ya no quiero participar. El ya no quiero ya, hermanos, por favor. Ese ya no quiero es nocivo, es tóxico, que no solamente te va a afectar a tu propia vida, sino vas a afectar a aquellos que dices amar, que es tu familia. Y es por eso que a veces, como decía el hermano Lazarán, júzguenme, dijo así, ¿verdad? Júzguenme. Hablaba de su hijo, que un hijo salió muy difícil, muy rebelde, y él decía que su hijo quería ir a participar a un fútbol americano. Y él le decía, no, tienes que estar en la iglesia a tal fecha. Y estaba hablando, él decía, júzguenme. Bueno, pues yo me quedé pensando, no dije nada, pero en el contexto de él, noten, en el contexto de él, rotundamente estaba equivocado. Porque si ustedes alcanzaron a escuchar, decía, todos los días teníamos cultos. Y todos los días tenían que estar ahí mis hijos. ¿Sí, hermano? Mañana, tarde y noche. Cultos, predicar. Hermanos, no exasperéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina. ¿Qué más? Y amonestación del Señor. No enseñes a tus hijos a odiar a Dios. Enséñalos a amar a Dios. Ni muy allá, ni muy acá, hermanos. Es un equilibrio y el equilibrio nos lo va a dar el Señor. Ese es todo el problema, que no guardamos el equilibrio. Algunos, mucha libertad, y después ya no sabemos cómo detener esa bola de nieve que creció de rebeldía. Y otros, no, este es así, y tú así, y a fuerzas así. Y hermanos, ahí tenemos muchos problemas nosotros mismos. Él lo dijo, el hermano lo dijo. Entonces, aquí vemos un detalle importante en la carta de Judas, que siendo él hermano de los hijos de José y por supuesto muy cercano en su relación con el Señor Jesucristo, nunca dijo ser hermano del Señor. ¿Se fijan ustedes? Me llama la atención. ¿Qué fue lo que dijo, hermanos? Ahí acabamos de leer Judas. ¿Qué fue lo que dijo en realidad él? ¿Cómo se llamó a sí mismo él? Gracias, hermanos. Están ahí todavía. Se hizo llamar a sí mismo siervo de Jesucristo. Siervo con S, no con C. ¿Sí? Porque con C habla de un animalito. Es siervo con S. Qué interesante la escritura. Hermanos, en los tiempos del Señor Jesucristo, un siervo era propiedad de su Señor, pareciéndose mucho más a lo que fuera un esclavo en los tiempos del Señor Jesucristo. Y Judas dice de sí mismo, siervo o esclavo de Jesucristo. Un esclavo, ¿sí? Parecido a un empleado. Él estaba obligado por ley a hacer todo lo que necesitara su Señor. Puede ser plantar los campos, arar la tierra, cuidar del ganado, preparar, servir la comida. Entre tantas cosas tenía que hacer el siervo para su Señor. A cambio, su Señor cuidaba de él. ¿Sí? Cuidaba de él.
No dice un canto, hermanos, feliz cantando alegre. Si Él cuida de las aves, cuidará también. Y qué mejor recompensa y qué mejor bendición que al ser siervos del Señor, Él cuide de nosotros en todos los sentidos. ¿O no, hermanos? Él dijo, no te dejaré y no te desampararé. Él ha prometido y ha cumplido muchas cosas en nosotros, hermanos. Nosotros somos los que no hemos cumplido con Él. Esa es la gran diferencia. Dice la Escritura que Él permanece fiel, ¿sí? Que Él no puede negarse a sí mismo. Pero antes de eso dice, si nosotros fuésemos, ¿cómo? Infieles. Él permanece fiel. Entonces, hermanos, ese era un siervo. El Señor, a cambio de eso, su Señor lo cuidaba. Es como en Lucas capítulo 17, no lo busquen, ¿verdad? Pero en ese pasaje, hermanos, nos habla de una porción muy interesante en donde dice, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, basta, eso hicimos. O sea, hermanos, no debe de haber una jactancia al respecto, porque dice que somos siervos. ¿Y cómo? Inútiles. Hicimos lo que teníamos que hacer, pero muchos, al no estar firmes en las cosas del Señor, se han envanecido, se han crecido y han contagiado a otras personas, como el pavo real. ¿Cuántos conocen el pavo real? Preciosa ave, ¿verdad? Que cuando está así sencillita, se ve bonita también. Pero ¿cómo no se ve precioso? Cuando abre todo el abanico y deja ver sus colores preciosos, que solamente Dios lo hace, hermanos. Pero en un sentido así un poquito así diferente, algunos se jactan demasiado como el pavo real, ¿sí? Se han envanecido. Y por eso primero a los Corintios, vean ahí primero a los Corintios, hermanos, ya casi estamos terminando. Yo sé que el tiempo es apremiante, pero todavía estamos dentro de... En primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 6 al 7, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice así, por esto, hermanos, primero a los Corintios 4, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Está hablando acerca de lo que compende al ministerio apostólico. Dice Pablo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno, ¿qué cosa? Os envanezcáis unos contra otros y a manera de pregunta, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, esto nos invita a pensar seriamente en las cosas del Señor. Así como Pablo instaba a los demás apóstoles diciéndoles en el versículo 1 y 2, ¿qué dice, hermanos? 4, 1 y 2. Gracias, hermanos. La Biblia dice en Judas 1:2 que Dios nos ama. Y eso debe ser un motivo suficiente para permanecer firmes en las filas del Señor. El himnólogo dice, nadie pudo amarme como Cristo. Realmente, si algo necesitamos para mantenernos firmes en el camino del Señor es recordar que Él nos ama. En todos los aspectos, en todos los sentidos. Porque ahí en Judas nos dice... que Él nos ama, que somos amados por el Padre en cuanto a lo que pasó el pueblo de Israel haciendo una aplicación devocional, ¿verdad? Dice aquí, a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Hermanos, somos amados por el Señor. La palabra santificados también se puede entender como amados, ¿sí? Como amados. Y el tiempo del verbo nos da la idea de haber sido objeto del amor de Dios. Como dice la Escritura en 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, muchas personas
muchos cristianos ya han dejado las filas del Señor. Unos porque ya están en la presencia del Señor. Otros porque sencillamente se cansaron. Otros no pudieron superar alguna situación, algún problema, tal vez en la iglesia, algo que pasó, no lo pudieron superar. Otros se dejaron llevar por alguien más allá afuera. Y el sistema, y el mundo, y a veces la misma familia a veces está tan fuerte en algunas cosas que al final bajamos la guardia mucho, decimos, sí, está bien, mejor empiezo a hacer lo que hacen mis familiares. Y poco a poco te empiezas a alejar de las cosas del Señor. Cuando una persona se aleja, no se aleja de la noche a la mañana. Empieza a dar evidencias en su vida. Poco a poco, hermanos, deja de leer, de meditar, deja de orar. ¿Qué creen? Deja de asistir a la iglesia. Y empieza a poner una cantidad de objeciones, de quejas, de peros, pero hermanos, ya venía permeándose desde antes. Al final, toman la decisión más triste que pueda tomar un cristiano, abandonar las filas del Señor. Y pueden aprender por la experiencia muchas cosas, en el sentido como el hijo pródigo. Y Dios los puede hacer regresar, amén. Sin embargo, a veces pasa mucho tiempo, hermanos. No sabemos. Y pasan situaciones muy tristes, muy dolorosas, para que al final regresen al camino del Señor. Termino. El Señor se los puede llevar. Eso es lo que pasa, hermanos. Dice la Biblia, por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros. Y muchos ya, antes de que terminaran su carrera en este mundo, Dios decide llevarse a sus hijos para que no sigan metiéndose más en problemas. Y así blasfemando el nombre del Señor. Así es Dios, hermanos. Prefiere llevarnos antes de tiempo. Porque después de una y otra amonestación, no entendieron, no quisieron, no se rindieron, nunca consideraron que Dios quiere un corazón contrito y humillado. Nunca lo quisieron ver así. Les ganó fuertemente la tentación de afuera. Y por eso ya no están. Cuidado, hermanos. Porque nuestro Dios es un Dios fiel. Es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Pero con Él no podemos andar jugando. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su atención.